Todos somos parte de esta gran comunidad. Tiempo logístico. Continuamos. Bien, pues muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí de regreso en Tiempo Logístico. Y vaya, bueno, vamos a continuar con las participaciones del día de hoy. Y como les dije hace unos momentos, la clasificación arancelaria como eje del comercio exterior es un adelanto nada más de lo que será el foro portuario de Aproximar, evidentemente, con un especialista, el ingeniero Enrique Herón Jiménez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ingeniero, bienvenido nuevamente a Tiempo Logístico. Gracias, Paco, es un placer estar con ustedes. Me da mucho gusto saludarlos por ahí, Omar, Paco, un abrazo. Gracias, y, gracias. Pues ya deseosos que estemos en ese foro, es mi primera salida después de 3 años de estar encerrado prácticamente y vamos a salir ya nuevamente a pues estar con la gente, a platicar sobre ese tema tan apasionante del comercio exterior que es la clasificación arancelaria. Más imagínate lo que representa la clasificación arancelaria en el aspecto del comercio exterior. Esta herramienta que pues la Organización Mundial de Aduanas la dicta y nos empieza a decir, y a nivel mundial tenemos una serie de dígitos, una serie de números y una descripción que en ese idioma de que si decimos nosotros 6 dígitos en cualquier parte del mundo, estamos hablando de una mercancía. Simplemente hablando de 6 números, hablamos de una mercancía con la gente que entiende y la gente que conoce de comercio exterior, la gente que maneja clasificación arancelaria. Y de esta clasificación arancelaria, la importancia que tiene en el comercio internacional, en el comercio exterior, es que de aquí, de esos 6 números, ampliados en México a 8 y ahora a 10, vamos a tener la derivación de los impuestos, qué es lo que vamos a pagar. Y vamos a tener también la cuestión del cumplimiento de regulaciones no arancelarias, los permisos, todo lo que conlleva. Y esto nos lleva, pues básicamente, a tener una mercancía legal. Yo lo que digo, y lo he dicho en todos los foros y en todos los lugares, la clasificación arancelaria es el punto principal, es el eje del comercio exterior. ¿Por qué? Porque básicamente, cuando nosotros tenemos una clasificación arancelaria, vamos a tener el inicio del proceso de importación y de exportación. Es el inicio. Tú compras una mercancía, tú tienes un proceso de compra y de venta y lo que tú quieras. Pero ¿cómo haces para entrar con esa mercancía a un país? Cuando vamos a importar, ¿cómo la metemos a México? Tenemos que, el artículo 36A de la ley aduanera me dice tienes que cumplir las regulaciones y restricciones no arancelarias. ¿Cómo las cumplo? Con la clasificación arancelaria. Es lo que me va a decir cómo debes cumplir estas regulaciones. Me dice también el otro artículo, el 56 o por allá, que debes cumplirla al momento de entrar al país, en la aduana, en un lugar denominado aduana. Y si no tienes tú la clasificación arancelaria, no vas a poder cumplir. Recuerdo mucho yo cuando me tocaba visitar las aduanas y revisar los patios fiscales y los almacenes, una cantidad inmensa de abandonos que había. Y cuando te ponías a investigar un poquito esos abandonos, decías, ¿qué pasó con esto? No cumplieron las regulaciones no arancelarias. No tenían, al momento de llegar la mercancía, no sabían que tenían que cumplir con regulaciones. Simplemente, la gente no sabía que tenía que clasificar la mercancía para tener, previo a esa operación, el cumplimiento de estas regulaciones. El pago de los impuestos es una cosa, pues simple, es cuestión de dinero. Llegas tú a la aduana, ¿cuánto paga tanto? Sacas y pagas. Pero las regulaciones son permisos, son certificados, son avisos, son cuestiones de Zagarpa, de sanidad, de hacienda, de economía, de Semarnat, de infinidad de cosas. Que eso no es obtenible en 1 o 2 días.
bien te va, en un mes lo puedes obtener. Y lo que te impacta, ingeniero, en todo el tema del costo logístico, que finalmente esa parte es la que luego es la que más repercute cuando eres reactivo, cuando no planeas o no anticipas lo que usted exacto, de manera tan clara nos presenta, ¿no? Sí, exacto. Y esto es un reflejo de la política comercial. Tenemos que tener conocimiento. La gente importadora y la gente exportadora debe saber que debe tener un experto en clasificación arancelaria, en este caso un agente aduanal, o un agente que conozca y que le diga, oye, hay que cumplir con esto, oye, hay que ver esto otro. Es la formalidad del despacho aduanero. ¿Qué le va a dar formalidad? La clasificación arancelaria. Claro. Todos los documentos los tienes. Factura, que el certificado de origen de dónde viene, y los 5 terms que cumpliste, el seguro, la guía de embarque, la lista, y todo eso lo puedes tener. Pero la clasificación arancelaria es lo más importante, porque es lo que te va a dar una legalidad. Bueno, y aparte de la legalidad, creo que las acciones arancelarias son tan importantes para tantas empresas porque se han convertido hasta como en un instrumento para planear su logística de comercialización, cosa que hace años no se observaba bajo ese análisis. No, definitivamente. Y la regla no escrita que tenemos nosotros, la regla no escrita es conocimiento de la mercancía. ¿Qué es lo que vas a importar? Ya lo compraste. Ahora dame toda la información para identificar tu mercancía. Esa es una regla no escrita que todos tenemos que conocer. Por supuesto, muchas veces nosotros vamos y decimos, mira, camisas, qué bonitas, voy a comprar unas 100 camisas para venderlas en México y me las voy a llevar. Y a la hora que llegas aquí a la aduana, te dicen, ok, las camisas, ok, ¿cuánto pago de impuestos? Espérame tantito. ¿De qué son las camisas? Caray, pues de tela. No. ¿Qué tipo de tela? ¿Es algodón? ¿Es poliéster? ¿Es mezcla de algodón poliéster? ¿Es lino? ¿Qué es? Información. Tienes que saber qué es lo que estás comprando. Tienes que saber qué es lo que vas a procesar, qué es lo que vas a traer. Y todo eso encaminado a una clasificación arancelaria, que es lo que te va a abrir las puertas. Y fíjate algo, ingeniero, que estás tocando tan claro, es tener la información, pero no la información básica que ocasionalmente los contribuyentes utilizan para efectos comerciales, sino para efectos, o sea, información aduanera, información merceológica. ¿Por qué? Porque si no le proporcionas, hay cuantas personas que dicen, oye, este tubo que compraste o esta prenda de vestir del ejemplo que nos hacías, oye, ¿de qué tipo de hilados tiene? ¿Qué tipo de ligamento? ¿Qué tipo de tejido? Etcétera. O en el caso de un acero, oye, este acero es laminado en caliente, en frío, es de un tipo determinado, tiene un acabado, un recubrimiento. Y entonces es el factor sorpresa que compran. En materia de comercio exterior, no solo es tener el dinero para ir a comprar un producto, hay que comprárselo a quien te puede proporcionar la información que te va a permitir que tu acto se consume, llegue a su materialidad, o sea, que llegue a la introducción al territorio, en este caso mexicano. Porque si no cumples, si no tienes la información, le compraste a alguien que te encontraste por ahí, y esta persona no es, en el caso de los ejemplos del sector siderúrgico, no es el productor o molino, jamás vas a tener el documento, aunque legalmente compraste, y no vas a poder tramitar el aviso automático, o no vas a poder ver si son texturados o no, etcétera. O sea, todo ese tipo de cosas tienen que acercarse con los merceólogos, con los clasificadores, para que de manera anticipada les proporcionen ese checklist de preguntas y nos lo proporcionen para que los expertos como tú, ingeniero, puedan ayudarles a codificar las mercancías de manera adecuada. Claro, y eso es muy importante. Y por eso te digo, el eje del comercio exterior es la clasificación arancelaria. El punto más importante es lo que te va a dar una legalidad. Tiene consecuencias jurídicas. Si tú clasificas mal, tienes consecuencias jurídicas y puedes perder tu mercancía y debes pagar una multa. Además de perder tu mercancía, pagas una multa equivalente al valor. Entonces, no vas a perder solamente lo que compraste, pierdes más dinero.
y tienes una consecuencia jurídica, que tienes ya un antecedente que te van a decir, cuidado, tenemos que acercarnos a la gente aduanal, tenemos que estar muy conscientes de que todo el proceso de compra y venta de mercancías en el comercio internacional debemos que tener un experto en comercio exterior que nos apoye y nos diga qué debo hacer. Y eso, como tú dices, Omar, antes de ser, si ya compré, ahora espérame tantito, déjame hablar a mi experto para que me diga qué necesito. Porque si me la llevo ahorita y necesito un permiso y ese permiso me va a tardar un mes, oye, tener un mes en una bodega de la aduana una mercancía ya me costó el doble o el triple o quién sabe cuánto más. ¿Cuánto pagas por un contenedor detenido una semana en la aduana? Ingeniero, perdóneme por interrumpirlo. O sea, lo que nos está diciendo de verdad que tiene un valor muy importante para todos los que están en el gremio. Sin embargo, me gustaría que también nos comentara un poquito, independiente a todo esto, todo lo que le espera a las personas para el evento de Aprocemac y lo que se van a perder los que no vayan el próximo viernes 14 de octubre. Mira, vamos a platicar, a mí me toca platicar respecto de por qué la clasificación arancelaria es tan importante, por qué tenemos un proceso de compra y venta y hacia dónde vamos a dirigirnos y qué tenemos que hacer con la mercancía, cómo debemos cumplirlo. Y tenemos otros invitados muy interesantes, que va a haber unas pláticas muy interesantes y lo más importante de todo esto, Paco, Omar, vamos a poder interactuar con la gente, vamos a poder platicar directamente con la gente, en donde te van a poder cuestionar y vamos a contestar y vamos a platicar y vamos a abrir todo este panorama. Volvemos nuevamente pues a nuestra vida de hace 4 o 5 años, en donde podías hablar y platicar con la gente, interactuar con la gente y hablar directamente. Esto es muy importante. Vamos a platicar. ¡Qué bueno! Qué bueno, porque no te van a limitar a 15 minutos como nosotros lo hacemos. Nada. Vas a tener el tiempo suficiente para poder platicar con todo el público que esperemos que vaya. Porque vamos a dar una plática allá arriba del foro, pero después de esa plática del foro vas a bajar y vas a platicar con toda la gente y vas a poder interactuar con todos. Vamos a poder platicar y vamos a poder decir qué es. No voy a explicar, no voy a dar una clase de cómo se debe clasificar una mercancía arriba, pero abajo sí podemos platicar sobre eso. ¿Qué es lo que debes hacer? ¿Qué es lo que debes proceder? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas para hacer una importación legal de tu mercancía? Clasificación. Amén de todos los documentos que traigas, que ya los tienes. Amén de todo eso, vamos a platicarlo y pues va a ser una cosa muy interesante. Me gusta la idea y gracias por la invitación a Aprocemac, gracias a ustedes por su difusión y su amistad. Vamos a ponerle en ese sentido. Omar, ¿qué puedes aportar para este tema? Fíjate que primero, por supuesto que tienen que esperar muchísimo porque la selección en Aprocemac de estos grandes ponentes no es una elección improvisada, es una elección que se determina en base a personas altamente calificadas, con experiencia de campo, gentes que viven, que transitan, que padecen, que disfrutan el comercio exterior, que han investigado en cada una de las áreas de competencia, que han trabajado activamente y que por supuesto conocen dónde le puede o no doler a alguien o cómo de alguna manera si los que participan, que por supuesto esperamos una importante audiencia de gente que al escuchar todos los ponentes que durante los programas les vamos a ir presentando, bueno, por supuesto que va a ser atractivo para que paguen preguntas, Paco, de verdad interesantes, preguntas justas, muy objetivas y que denoten todo el talento de estos grandes expertos. Muy bien, pues ingeniero, de verdad no sé si quiera comentarle, tenemos pues escasamente 3 minutos más para que pues cierre con parte de sus comentarios, tanto para el evento como la importancia de la clasificación. Paco, simplemente como te digo, ¿qué es la clasificación arancelaria? Una serie de 8 números que nos van a decir qué impuestos y qué regulaciones debo cumplir. Es el inicio del proceso de importación y exportación. Es el reflejo de la política comercial que debemos tener todos. Le va a dar formalidad al despacho. Tiene la viabilidad de la operación. ¿Es viable? Sí se puede.
si tu mercancía la puedes importar. Esa es una cosa muy importante. Acuérdate que tenemos algunas mercancías prohibidas. Claro. La clasificación es lo que me va a decir si hay viabilidad. Podemos tener una consecuencia jurídica y además la legalidad de tu mercancía para su venta en México. Una importación definitiva. Pues realmente va a ser un tema muy interesante. A mí me va a dar un gusto impresionante poderte saludar personalmente y poder hacer otras participaciones para que la gente escuche toda esa experiencia que tienes, para que la gente pueda tomar en cuenta y se eleve su calidad profesional en esta materia. Y bueno, pues Omar, no sé si te gusta despedir del ingeniero, porque tenemos que pasar a lo siguiente. De verdad, ingeniero, muchísimas gracias también. La verdad es que Paco y un servidor, pues somos gente que lo admiramos, lo respetamos y conocemos que de alguna manera, a través de la interacción, por supuesto que hagan participativa la ponencia y en esa etapa que corresponde a las preguntas y respuestas, se va a sacar importante provecho de un talento como el de usted, porque pues seguramente van a dárseles tips de por qué la importancia del estudio de las mercancías, independientemente que hay algunos que están en una etapa de formación, que son aprendices o clasificadores en nivel 1, nivel 2, nivel 3, porque esto es un conocimiento que no deja de aprenderse en esta materia y en esta investigación. Y por supuesto saber que la clasificación arancelaria no es por Google, que la clasificación arancelaria no es porque alguien me la pasó o mi jefe así lo metía o es la que el cliente ha usado siempre, que no basta la información que te proporcionen, sino la información que te deben proporcionar y que debes saber solicitar como clasificador, porque de ahí va también a dársele ese encuadre perfecto a la codificación. Y bueno, el desconocimiento de la ley, usted ha sido muy puntual en el sentido de la repercusión jurídica. Se las pone suavecita. Esa repercusión jurídica sabemos que puede ser de una importancia durísima, que puede encabezar cuestiones hasta de privación de libertad y otros, que pueden tener hechos sancionadores, no solo del embargo de las mercancías, sino de suspensión de padrones de importadores, de suspensión de patentes de agentes aduanales, hasta su cancelación. Entonces, la clasificación es muy importante porque el agente aduanal es responsable de la clasificación y de la omisión de las contribuciones. Por ello, la importancia de saber tener los elementos de prueba que no solo lo deslinden de responsabilidad y la coloquen donde debe estar, sino que al final de cuentas blinde y salvaguarde a quien importa y exporta. Y con eso tiene que haber comunicación asertiva. Entonces, la verdad es que estoy muy gustoso. Seguramente vamos a encontrar muchos tips y vamos a estar muy atentos. Y la verdad es que, pues, gracias por confiar en Aprocemac y en este gran proyecto que inicia este Foro de Comercio Exterior y de Competitividad Aduanera y Logística, ¿verdad? Claro que sí. Pues muchísimas gracias por esta colaboración, ingeniero. De verdad estamos contentos y esperándonos ver la siguiente semana. Claro que sí, Paco, me dará mucho gusto y ir a saludarlos y ir a visitarlos además ahí a ese gran lugar que tienen. Gracias. Hasta la próxima, ingeniero. Nos vemos, un abrazo y hasta luego. Hasta pronto, ingeniero. Hasta pronto. Y bueno, ustedes no se vayan, por favor, vamos a regresar con más aquí de Tiempo Logístico. En un momento regresamos con otra participación. Regresamos. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico. Permanece con nosotros.